Muchísimas gracias a todos por unirse a esta sesión de revisión de diseño experimental de NGS. Esperamos que esta información sea de bastante provecho para todos. Entonces vamos a comenzar. Entonces, para el día de hoy tenemos la siguiente agenda. Estos son los puntos que vamos a tratar. Vamos a ver los tipos de análisis que podemos realizar. Vamos a revisar la longitud de las lecturas y las consideraciones de cobertura. También las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, debemos tener en cuenta para la muestra. Cómo podemos seleccionar el kit de preparación de librería correcto para cada proyecto. Los requerimientos que debe tener nuestro laboratorio. Cómo debemos seleccionar el secuenciador correcto, pues de la amplia gama que tenemos disponible en Illumina, y las consideraciones del análisis de datos. Entonces, para comenzar, en cuanto a los tipos de análisis, podemos encontrar o pues ver que siempre necesitamos responder una pregunta, ¿no? Normalmente, cuando nos enfrentamos a revisar las consideraciones del diseño experimental, pues lo primero que tenemos que revisar es cuál es la pregunta científica que queremos responder con esta aplicación de NGS. Y para esto necesitamos considerar varios puntos en búsqueda de responder esa pregunta, como por ejemplo, cuánto nos va a costar, cuál es el costo de implementar aplicación como esta, cuántos son los datos que necesito, cuál es el tipo de la muestra a partir del cual voy a comenzar, cómo voy a seleccionar el método de preparación de librería, porque pues dependiendo de la aplicación y dependiendo de esa respuesta que quiera dar a mi pregunta, voy a tener que seleccionar uno u otro. También necesito entender cuál es el mejor instrumento que en salida de datos, dependiendo de lo que necesite, y en costos, es el más eficiente para responder esa pregunta. ¿Cuáles son los requerimientos del laboratorio? ¿Qué tengo que tener disponible, aparte del secuenciador, por supuesto, para poder llevar a cabo todo el proceso? También, ¿cuál es la experiencia técnica que debe tener mi personal? ¿Cuál es el mejor pipeline de análisis que debo elegir? ¿Y dónde voy a almacenar los datos finales? Todas estas son las preguntas que debemos responder para avanzar con nuestro proyecto o con el diseño experimental de un proyecto específico. Para comenzar, recordemos el flujo de trabajo general de secuenciación de próxima generación, que comienza con la extracción de ácidos nucleicos a partir de una muestra matriz involucrada dentro de precisamente la misma pregunta de investigación que tenemos. Una vez tengamos estos ácidos nucleicos extraídos, que pueden ser DNA o RNA y venir de diferentes fuentes de muestra, vamos a utilizar una preparación de librería para generarle la estructura específica a estos ácidos nucleicos compatible con la química de nuestros secuenciadores en Illumina. Todo el proceso no termina allí, porque al final de la secuenciación vamos a tener que hacer un análisis de datos, que es el que sí nos va a proporcionar la información que estamos buscando. En cuanto a kits de preparación de librería, tenemos bastantes posibilidades. Tenemos que revisar cuál es la aplicación que necesitamos emplear, porque pues dentro de las preparaciones de librería podemos encontrar kits para preparación de librerías de genoma completo, de RNA-seq, de metagenómica ChopGon. Hay bastantes opciones, incluso hay forma de personalizar, de hacer un custom de la librería dependiendo de la necesidad de cada proyecto. Y en cuanto a los métodos, podemos escoger varias líneas o varias metodologías para hacer nuestra preparación de librería. Las que conocemos más ampliamente son las librerías de amplicones y las librerías de enriquecimiento. En cuanto a las librerías de amplicones, lo que vamos a hacer es normalmente una PCR inicial, en donde con los primers que diseñemos de acuerdo a lo que estemos intentando identificar, vamos a generar pues esos fragmentos o esos amplicones, y a partir de esos amplicones les vamos a proporcionar la estructura necesaria, que la vamos a ver más adelante, para que sea compatible, para que esos fragmentos o esos amplicones sean compatibles con la química de nuestros secuenciadores. Y en cuanto a las librerías con metodología de enriquecimiento, lo que vamos a hacer es generar unos fragmentos y posteriormente utilizar unas sondas específicas dirigidas hacia las regiones que necesitamos identificar y que están marcadas normalmente con biotina para poderlas capturar finalmente a través de la reacción biotina-streptavidina, de manera que contemos finalmente únicamente con los fragmentos propios de nuestro interés. Este es un ejemplo de lo que pudiésemos hacer o lo que pudiésemos elegir
y también de los datos que quisiéramos esperar de acuerdo a esa selección. Si, por ejemplo, necesitamos una secuenciación de genoma completo, pues la cantidad de datos que vamos a necesitar va a ser más amplia. O podemos elegir, no necesito genoma completo, necesito verificar el exoma, quiere decir que toda la cantidad de material genético que pudiésemos encontrar en el individuo, solamente voy a secuenciar las regiones codificantes a proteínas, quiere decir solamente voy a utilizar el exoma, o no, pues es demasiado en mi investigación, la pregunta que necesito resolver no incluye o no involucra un genoma completo ni un exoma completo, y va a ser suficiente con un panel en donde voy a dirigir la secuenciación específicamente a los puntos de interés. Entonces, pues, una vez más, dependiendo de la aplicación que necesite, vamos a poder escoger el tipo de preparación de librería y asimismo la cantidad de datos que se requieren. Entonces va a ser muy diferente la cantidad de datos que voy a necesitar para analizar un genoma o para analizar un exoma o para analizar un panel. Estos son algunos ejemplos dependiendo de la aplicación, pues las especificaciones o consideraciones que necesitemos de cobertura, por ejemplo. Pero la recomendación más acertada que podemos hacer es que ustedes revisen en las publicaciones científicas con qué cobertura se han realizado proyectos similares al que ustedes van a desarrollar. No tenemos un número mágico de cobertura para decirles exactamente, dependiendo de la aplicación, cuál es la cobertura que debieran utilizar, y la recomendación, les repito, pues debe venir de esa revisión de las publicaciones científicas que ya han tenido, que muestran antecedentes de secuenciaciones en proyectos similares. Este es solo un ejemplo que pudiesen revisar, pero pues todo está anclado a referencias precisamente bibliográficas. En cuanto a resecuenciación, por ejemplo, en especie humana, pues pudiésemos contar de 15 a 30X. Si tenemos alguna aplicación de secuenciación de nuevo en microbiología, por ejemplo, 35 a 50X puede llegar a ser suficiente. En cuanto a exoma, pudiésemos tener en cuenta 100X. Y en secuenciación dirigida como paneles, por ejemplo, de 30 a 5000X, dependiendo del panel o dependiendo de la región. Sin embargo, insisto, pues la recomendación principal es revisar la bibliografía, pues las publicaciones científicas de proyectos similares. Revisemos ahora la longitud de las lecturas y las consideraciones de cobertura. Entonces, pues en cuanto a la longitud de las lecturas, conocemos que tenemos dos tipos de secuenciación en cuanto a la longitud de lecturas. Esto dado si estamos secuenciando en una sola dirección nuestra hebra de DNA o en las dos direcciones, lo que conocemos como secuenciación single read y secuenciación par-end. En la secuenciación single read, las características es pues que es más rápida, evidentemente es más económica. Y más rápida me refiero al tiempo que se va a tomar el secuenciador en entregarnos los resultados finales, los finales. Y puede parecer más económica, puede resultar más económica, pues porque si ustedes hacen el comparativo de los costos de los reactivos que se van a consumir en una secuenciación single read comparada con la parent, pues pueden encontrar ese diferencial. En cuanto a la cantidad de datos, pues la secuenciación single read normalmente va a ser eficiente en aplicaciones en donde necesitemos pocos datos, como por ejemplo la secuenciación de RNA pequeños. Pero la de parent, pues tenemos que tener en cuenta que, pues aunque aumenta el tiempo de secuenciación y pareciera que aumentara los costos, realmente a la final los disminuye si los vamos a ver a la luz de la cantidad de datos que vamos a obtener, porque evidentemente en una secuenciación parent lo que vamos a hacer es duplicar los datos de salida, lo que redunda al final que pues ese costo va a disminuir el costo realmente por cantidad de datos de salida. Y por supuesto mejora la alineación, sobre todo en aplicaciones como resecuenciaciones y secuenciación de nodo. Esta es también una tabla de unos ejemplos, dependiendo de la aplicación, cuál sería la elección, si vamos a elegir una secuenciación parent o una secuenciación single read. Entonces, pues miremoslos uno a uno en detalle. Si la aplicación o lo que necesito es hacer una detección de SNPs, pudiese utilizar
una dirección PARENN o una dirección single read. Sin embargo, lo que debemos tener en cuenta es qué cobertura y qué profundidad voy a necesitar para entender si con una single read pues es suficiente. Si el objetivo es detectar indels o variantes estructurales, por ejemplo, necesariamente voy a tener que utilizar una secuenciación PARENN porque los métodos de análisis están basados justamente en la revisión de esas variantes en ambas direcciones o en ambas hebras. Igual ocurre con los ensamblajes de novo, las secuenciaciones de novo, donde los procesos de análisis de resultados también están encaminados o direccionados a secuenciaciones PARENN. Para secuenciaciones de RNA-seq en las cuales necesitamos ver expresión diferencial, podemos elegir si queremos PARENN o single read. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta que si el objetivo adicional a entender la expresión de un gen específico también quisiéramos caracterizarlo completamente, pues en ese caso deberíamos escoger una PARENN. Y como les mencioné anteriormente, para las secuenciaciones de RNA pequeño, secuenciaciones de single read son suficientes, es más, son indicadas porque en este caso ya una PARENN puede empezar a generarnos redundancia en los resultados, que pues tampoco es lo que quisiéramos. Estamos hablando de términos de cobertura y de términos de profundidad, pero entonces revisemos específicamente a qué se refiere cada uno de ellos. Entonces, si revisamos qué es profundidad, quizá el término para ustedes ya sea muy familiar, sin embargo, pues tomémonos unos minutos para poder entrar en detalle en estos términos y revisar estos conceptos. También en algunas publicaciones pueden encontrar este mismo concepto de profundidad como llamado cobertura, entonces esto puede generar algo de ambigüedad y hacer como confuso los términos, por eso quisiéramos revisarlos acá. Entonces recordemos que la profundidad es el número de veces que estamos secuenciando o estamos viendo una posición puntualmente en una región determinada, ¿sí? Entonces se secuencia en reads independientes, en lecturas independientes de secuencia, por lo tanto, el instrumento de secuenciación lo va a ver o lo va a identificar un número de veces determinado. Entonces, ese número de veces determinado que se está identificando esa posición dentro de la reacción de secuenciación es a la que llamamos profundidad. Y otro término, entonces, que necesitamos entender es la cobertura. Entonces, como les menciono, a veces pues es ambiguo y a veces se puede confundir, pero recordemos entonces que la cobertura hace referencia a la cantidad de regiones on target realmente que obtenemos frente a nuestro genoma de referencia. Entonces, me explico un poco mejor. Si este es nuestro genoma de referencia, que es aquí identificado como la línea negra, y dentro del objetivo de nuestra secuenciación o el interés de nuestra secuenciación es llegar a obtener la información de estas flechas amarillas, pues nuestro resultado de regiones on target serán estas líneas en verde o estas lecturas que se observan en verde que son congruentes o concuerdan exactamente con esas regiones que estamos pensando identificar. Las regiones off target entonces serán estas que están identificadas en rojo, que están por fuera de ese objetivo principal que quisiéramos. Entonces, teniendo en cuenta estos términos de regiones on target y regiones off target, podemos entender que la cobertura es ese número de lecturas que son exactamente congruentes o concordantes con nuestro interés específicamente. Surge entonces, ya entendiendo el término de profundidad y entendiendo el término de cobertura, surge entonces un nuevo término que es la uniformidad de cobertura. Entonces, veamos que podemos hacer un cálculo de la profundidad media de cobertura y es utilizando el número total de bases on target que obtuvimos en la secuencia, es decir, en este caso estas verdes, sobre la longitud total de la región, que sería en este caso la línea negra. Entonces, ¿cuántas bases estamos esperando dentro de nuestra investigación y cuántas bases en realidad obtuvimos? Esto nos va a dar el cálculo de la cobertura media y asimismo podemos entonces entender cuál es la uniformidad de cobertura, que es el porcentaje de esas posiciones objetivo que tuve multiplicado por la profundidad media de cobertura, o sea, este cálculo adicional. Entonces, cuando tenemos unos resultados, nosotros lo que quisiéramos entender o lo que quisiéramos ver es que esos resultados sean lo suficientemente profundos, tengan una suficiente profundidad y una suficiente cobertura, que es a lo que al final llamamos uniformidad.
En términos de cobertura, pues entonces surge esa gran pregunta: ¿cuál es la cobertura que necesito? ¿Cuántos son los datos que debo generar? ¿Qué es lo mejor, verdad? Entonces ya revisamos o ya dimos la recomendación de que ese número no es un número mágico que tenemos ya referenciado, sino que tenemos que investigar en las publicaciones científicas cuál es el mejor, cuál es el que necesito, cuál es el mejor dependiendo de mi proyecto. Y cuando ya tenga identificado cuál es esa cobertura que necesito, cómo calculo, cómo hago ese cálculo para entender según el secuenciador que tengo, según el reactivo que tengo, cómo alcanzo ese cálculo, cómo alcanzo esa cobertura y cuántas muestras voy a poder secuenciar por vez para garantizar que todas tengan esa misma cobertura. Entonces, en ese sentido, Illumina cuenta con esta herramienta Sequencing Coverage Calculator, que es justamente una calculadora de cobertura, como su nombre lo indica, en la cual nosotros podemos escoger las aplicaciones, si voy a hacer una aplicación de DNA, si voy a hacer una aplicación de RNA, o ambas, porque recuerden que también tenemos preparaciones de librería en donde podemos investigar tanto información en el del DNA como en el RNA. En esta calculadora de cobertura vamos a encontrar una serie de preparaciones de librería ya para elegir. Si la preparación de librería que estamos desarrollando se encuentra dentro de esta lista, podemos elegir pues la metodología que vamos a implementar. Y luego nos va a pedir, este calculador nos va a pedir pues algunos datos que pues per se nuestra investigación vamos a proporcionarle, como la profundidad específica que estamos esperando, el número de duplicados que vamos a permitir, el tamaño en megabases del genoma que estamos investigando y el número de ciclos que vamos a incorporar. Seleccionamos la plataforma que tenemos disponible y los resultados de esta calculadora pues es que según esas condiciones que nosotros le proporcionamos a la aplicación, pues ella nos va a indicar según el instrumento y según las flows disponibles o el reactivo disponible, nos va a indicar cuántas muestras pudiésemos incluir en esa secuenciación para alcanzar en todas ellas estas condiciones. Ahora revisemos las consideraciones de la muestra. Entonces, las consideraciones de la muestra son muy importantes porque recuerden que es el punto de partida del flujo de trabajo general de secuenciación de próxima generación. Entonces, una vez identifiquemos cuál es nuestro proyecto de investigación, es decir, cuál es la pregunta que queremos resolver, allí empezaremos a ver dónde está esa fuente de información que necesitamos obtener. Entonces, de acuerdo a las diferentes características de nuestro proyecto, nosotros podemos comenzar o necesitar DNA genómico o necesitar DNA libre celular o podemos necesitar RNA total. Para proyectos de metagenómica, por ejemplo, podemos identificar muchos microorganismos en una sola muestra. Entonces, dependiendo del objetivo de nuestra investigación, vamos a seleccionar o va a ir anclado un tipo de material de entrada diferente. Incluso podemos partir de tejido embebido en parafina en algunas oportunidades o para algunos proyectos en búsqueda de DNA o de RNA. Entonces, como son tan diversos los tipos de muestra de los que pudiésemos comenzar, incluso aquí, pues en esta lista faltan muchos otros. Para proyectos de metagenómica, por ejemplo, sabemos que podemos empezar de agua residual, de muestras de suelo, de diferentes matrices en donde queramos revisar un microbioma específico. Entonces, pues la lista es realmente bastante amplia y asimismo también esta es una pregunta que necesitamos direccionar o necesitamos resolver en cuanto al kit de preparación de librería que vamos a seleccionar, porque no todos los kits de preparación de librería admiten todos los tipos de muestra. Entonces es algo también que debemos considerar. Los ácidos nucleicos ya extraídos deben tener una calidad y una cantidad específica de acuerdo al protocolo de preparación de librería que vayamos a seleccionar. Normalmente en cada protocolo vamos a tener ese listado, esas características de calidad y cantidad que debemos cumplir. Entonces, una vez tengamos claro esa matriz, ese punto de partida, de dónde vamos a sacar nuestros ácidos nucleicos, si es de sangre, si es de suelo, si es de orina, dependiente del proyecto que vayamos a ejecutar, pues debemos seleccionar una metodología de extracción de ácidos nucleicos lo suficientemente eficiente para que nos proporcione tanto la calidad como la cantidad de DNA o RNA que necesitamos para comenzar el protocolo. Entonces es muy importante saberla
sea, no solamente debemos como confiar en que la metodología de extracción de ácidos nucleicos es eficiente o cumple, sino que debemos corroborarla y saber la cantidad de DNA o RNA obtenido, porque a partir de ese conocimiento, de esa cantidad y esa calidad, podemos hacer los cálculos necesarios para comenzar con los protocolos de preparación de librería. Esto implica entonces tener unos instrumentos adicionales en nuestro laboratorio como equipos de fluorometría para medir la cantidad y equipos de fluorometría para medir la calidad, entre otros. Ya vamos a revisar también los equipos que necesitaríamos. Entonces, en cuanto a la muestra, debemos tener en cuenta o debemos considerar el tipo de muestra, si es una muestra humana, si es una muestra pura o una muestra mezclada. En los casos de microbiología, ¿de dónde vamos a partir? ¿De un cultivo puro o de una muestra, de una matriz original en donde vamos a encontrar una mezcla total de microorganismos? Si estamos haciendo ensayos de cáncer, por ejemplo, nuestra muestra viene de un tumor o viene de un tejido normal. Si nosotros vamos a hacer un ensayo germinal o somático, si vamos a elegir una librería de amplicones o si vamos a elegir muestras de sangre para aislar DNA, cuál es el tipo de muestra de donde vamos a comenzar. ¿Cuál es la calidad? Entonces, como les comentaba, en cada protocolo vamos a encontrar la cantidad y la calidad de muestra que necesitamos dependiendo per se de ese mismo protocolo. Entonces ahí vamos a identificar si necesito una altísima calidad o puedo comenzar con muestras degradadas. Si voy a comenzar con tejido embebido en parafina, cuáles son las características de ese tejido. Per se ya el tejido embebido en parafina sabemos que puede estar degradado, que puede tener una baja cantidad, que es un tejido difícil, una muestra difícil para manipular. Entonces, cuáles son las condiciones mínimas con las que debo contar y si esta muestra está contaminada o no, y si lo está, qué debo hacer para eliminar esa contaminación para poder comenzar. Esta parte de la contaminación es muy importante porque, como les explicaba, debemos tener entonces en nuestro laboratorio un equipamiento tanto para medir la cantidad como para medir la calidad. En esa medición de calidad es donde podemos identificar si tenemos contaminaciones, por ejemplo, la observación de la relación de 62-80 y 262-30 en espectrofotometría es muy valiosa para identificar si tenemos contaminaciones con proteínas o contaminaciones con solventes orgánicos, y conociendo ese estado de esa muestra, podemos manipularla, podemos limpiarla, podemos hacer protocolos de limpieza para poderla utilizar dentro de nuestro proceso. También características como la abundancia es muy importante, es decir, sobre todo en los procesos de microbiología podemos pensar en cuánta es la carga de microorganismos más o menos que están en la muestra original y si es eficiente para empezar nuestro proceso de preparación de librería. Y por supuesto también el número, o sea, cuántas muestras voy a poder colocar, que es una de las preguntas que estábamos intentando resolver en el Coverage Calculator, si es que ya tenemos conocimiento de cuál es la profundidad que voy a necesitar, cuál es la cantidad de duplicados que voy a admitir y pues todos los parámetros que nos solicita este calculador. Pues aquí ese resultado nos va a entregar el número de muestras eficiente que podemos incluir por secuenciación y cumplir en todas ellas las características que necesitamos. Y por supuesto teniendo muy en cuenta el tiempo que se va a tomar esa secuenciación con ese número de muestras y en los costos también. Y por supuesto también considerar o tener muy en cuenta cómo va a ser ese multiplexing final. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto, y es porque recuerden que la razón por la cual nosotros podemos incluir muchísimas muestras, varias muestras en una sola reacción de secuenciación de próxima generación, es porque cada una va marcada con un índice, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cantidad de índices tengo disponibles para saber qué cantidad de muestras puedo incluir en nuestra secuenciación? Entonces, eso también es bastante importante. A lo largo de esta charla, de esta presentación, que por supuesto a la cual ustedes van a tener acceso en la grabación, les dejamos unos links en los cuales ustedes pueden profundizar más información adicional a la que estamos conversando, en cuanto, por ejemplo, introducción de las reacciones de secuenciación de próxima generación, las consideraciones de extracción de ácidos nucleicos tanto para DNA o RNA, las consideraciones de secuenciación de DNA, de RNA y de tejido embebido en parafina. Y otros van a darse cuenta, van a notar que a través de la presentación vamos a encontrar varias diapositivas de recursos en donde pueden encontrar o ampliar la información que estamos revisando acá.
Como cuarto punto, vamos a ver cómo podemos seleccionar entonces el kit correcto para preparación de librería. Entonces hemos venido conversando que la preparación de librería es un punto clave o importante para poder avanzar con nuestros proyectos de secuenciación una vez hayamos decidido, hayamos definido las preguntas como cobertura, profundidad, tipo de muestra, etcétera. Entonces recordemos una introducción breve de qué es lo que hacemos en un protocolo de preparación de librería. Entonces, contando con nuestros ácidos nucleicos, de los cuales ya hablamos, lo que vamos a hacer inicialmente es un proceso de fragmentación de esos ácidos nucleicos. Estos métodos de fragmentación pueden ser de varios tipos. Podemos tener fragmentación enzimática, podemos tener fragmentación mecánica. Muchas de las preparaciones de librería de Illumina inician con fragmentación enzimática, en la cual la enzima está ligada a una perla, y esa perla pues también tiene unos sitios de reconocimiento de la enzima determinados, lo cual nos normaliza tanto la cantidad como el tamaño de los fragmentos que vamos a generar. No todas las preparaciones de librería de Illumina tienen esta metodología, pero pues sí algunas, y esto es muy eficiente porque pues entramos como con una normalización inicial. Después de tener estos fragmentos, les vamos a proporcionar una estructura compatible con nuestra química de secuenciación en nuestros instrumentos, y finalmente, cuando ya todos los fragmentos tengan esa estructura, vamos a amplificarlos o vamos a generar una proporción adecuada, una proporción suficiente. Recuerden que no podemos exagerar en esta proporción porque lo que aumentaríamos sería como el número de duplicados, pero sí una proporción suficiente que amplifique la señal de las incorporaciones de las bases dentro de nuestro secuenciador. Entonces revisemos en un momento esa estructura que nosotros queremos proporcionarle a los fragmentos en la preparación de librerías. Entonces esa estructura consiste en que vamos a cada fragmento a darle por cada uno de sus extremos 3 componentes. Uno de esos componentes es el primer de secuenciación, que vamos a ver su función en la siguiente diapositiva. Luego vamos a ver el index, vamos a tener el index, que es el código de barras con el cual se va a identificar cada muestra por separado, de manera que al final del proceso, en la parte de multiplexing, podamos obtener o garantizar que los resultados son únicos para cada una de las muestras que conforman nuestra reacción de secuenciación. Y por último, hacia los extremos vamos a tener los adaptadores, que son los que se compatibilizan, son una secuencia de ácidos nucleicos que se compatibiliza con los oligonucleótidos que están dispuestos en la celda de flujo, que es la fase sólida en donde se lleva a cabo la reacción de secuenciación dentro de nuestros instrumentos de Illumina. Entonces esta imagen nos ejemplifica o nos clarifica un poco más ese proceso. Esta parte de abajo nos enseña o nos muestra la celda de flujo o la fase sólida donde se va a llevar a cabo la reacción, que tiene incorporados los oligonucleótidos denominados P5 o P7, como vimos en la diapositiva anterior, y gracias a que nuestros fragmentos de preparación de librería tienen la estructura de ese adaptador, ese index, ese primer, pues se van a compatibilizar, esos adaptadores se van a compatibilizar con los oligonucleótidos de la flow cell, de manera que así se va a poder llevar a cabo la reacción. Y posteriormente, después de una amplificación en puente, en donde obtenemos copias clonales de cada uno de los fragmentos que ingresaron, los fragmentos se van a linealizar y la reacción va a incorporar un primer complementario a un segmento, un fragmento complementario al primer que ya tiene incorporado nuestro fragmento. De manera que a partir de acá vamos a comenzar a hacer una secuenciación, vamos a empezar a incorporar las bases nitrogenadas complementarias a nuestro DNA inserto. Esto va a ocurrir tanto en la lectura o en el fragmento general que es de nuestro interés, como en los index. Entonces los index también se van a leer, tanto el index 1 como el index 2, para poder identificar al final las muestras por separado. Entonces, estas últimas 2 diapositivas revisamos la estructura general o los pasos generales de cualquier preparación de librería, pero cómo tomamos la decisión de cuál es el mejor kit de preparación de librería. Entonces, así como tenemos una herramienta de Coverage Calculator que nos ayuda a entender cuál es el número de muestras indicado, cuál es la mejor reacción en donde todas las muestras van a alcanzar la cobertura que deseamos, también tenemos esta otra herramienta que es el Library Prep and Array Kit Selector. Esta herramienta nos va a apoyar en darnos la idea de cuál es el mejor kit de preparación de librería. Entonces aquí podemos seleccionar el área, la aplicación, la metodología, incluso pues de manera opcional, pero también la tenemos a disposición, la especie y el secuenciador.
Entonces, pues en cuanto a área, nos ofrece varias, podemos seleccionar la que necesitemos. En la aplicación también podemos seleccionar la aplicación que necesitemos. De la misma manera el método, incluso recuerden que también podemos utilizar esta herramienta para seleccionar algún kit de microarreglos. La parte de la especie del sistema pues es opcional, pero si la tienen también la pueden incorporar dentro de esta selección. Y finalmente lo que nos va a entregar esta herramienta son los resultados de acuerdo a esa selección que hicimos, pues cuáles son los posibles kits de preparación de librería que cumplen con estas especificaciones. Ya cuando tengamos ese resultado, podemos irnos a la parte de detalles, en donde nos vamos a poder enfocarnos en las especificaciones de ese kit, si hay alguna comparación con otros productos relacionados, incluso dentro de la misma página podemos avanzar con la compra o con la orden. Y si vamos a revisar dentro de las especificaciones, pues allí es donde vamos a poder identificar más detalles, como por ejemplo, cuántas muestras son las recomendadas, cuánto es el largo del fragmento que podemos alcanzar con este reactivo, cuáles son los instrumentos con los que son compatibles. Una vez ya hayamos elegido nuestro kit de preparación de librería, ya estemos seguros de cuál es la metodología que vamos a utilizar, ya hayamos resuelto nuestras preguntas en cuanto a cobertura, en cuanto a tipo de muestra, etcétera, y ya empecemos nuestro proceso de preparación de librería, debemos tener en cuenta que dentro del proceso vamos a realizar control de calidad, o sea, tenemos que ser muy precisos en entender que tenemos una librería correcta o que cumple con los controles de calidad para poder iniciar una secuenciación. Entonces, ¿en qué consisten esos controles de calidad? Vamos a realizar cuantificación de la librería final y también análisis de fragmentos. Entonces, en cuanto a la cuantificación, debe ser una cuantificación muy precisa y la cantidad realmente que vamos a tener en la mayoría de preparaciones de librerías no es muy alta. Entonces, vamos a necesitar metodologías de alta sensibilidad para poder estar seguros de la cantidad de material genético que tenemos en esta librería. Y este es un factor determinante porque a partir de allí vamos a hacer otros cálculos adicionales que vamos a ver más adelante para poder realizar nuestra reacción de secuenciación. Los métodos de cuantificación elegidos o recomendados pueden ser qPCR, por ejemplo, o fluorometría. No recomendamos en este paso metodologías de espectrofotometría porque suelen o tienden a sobreestimar las cantidades, sobre todo cuando estamos con materiales muy pequeños, con cantidades muy bajas. Entonces no recomendamos métodos espectrofotométricos, sí fluorométricos por supuesto. La espectrofotometría puede ser útil, como revisamos anteriormente, antes de comenzar la preparación de librería para determinar la calidad en cuanto a relaciones 260-280 de absorbancia, 260-230, que nos indican presencia de proteínas y solventes orgánicos, pero en este punto la espectrofotometría no va a ser eficiente y debemos utilizar métodos de fluorometría o métodos de PCR en tiempo real, que además de ser más precisos, son, por supuesto, mucho más eficientes en el momento de cuantificar cantidades muy bajas. Y la otra parte del control de calidad es el análisis de fragmentos. En la mayoría, si no todas las preparaciones de librería, debemos conocer cuál es la distribución de esos tamaños que hemos generado. Recuerden que al principio identificamos o revisamos que lo que vamos a generar son fragmentos. Queremos que la mayoría de los fragmentos tengan un tamaño específico, pero evidentemente es un rango. Entonces, elementos como los analizadores de fragmentos, lo que nos van a proporcionar son imágenes como esta que nos indican cuál es esa distribución de los tamaños. No absolutamente todos los tamaños que se generaron en la preparación de librería no van a ser únicos o iguales, pero sí quisiéramos que esa distribución sea lo más discreta posible, es decir, lo más que tengamos esta amplitud de esta campana lo más cerrada posible y por supuesto tengamos en su mayoría un promedio específico de acuerdo a cada protocolo. Cada protocolo nos va a indicar cuál es el tamaño específico en promedio que necesitamos de la mayoría de nuestros fragmentos. Entonces, otro punto del control de calidad de la librería es precisamente hacer nuestro análisis de fragmentos. Los geles, en algunos casos, pudiésemos utilizar geles de agarosa, pero debemos ser muy precavidos en revisar las indicaciones del protocolo porque no todos
los protocolos nos admiten geles de agarosa, y la razón por la cual es que no nos brinda la resolución adecuada para poder identificar la selección de tamaño. Solamente en algunos casos puntuales vamos a poder utilizar el gel de agrosa, pero no es indicado reemplazar en los protocolos que específicamente necesiten analizador de fragmentos, no es indicado reemplazar análisis de fragmentos por geles de agarosa, precisamente porque no nos van a brindar la resolución que necesitamos. Entonces, una vez hagamos este control de calidad en cuanto a cuantificación y en cuanto a análisis de fragmentos, pudiésemos avanzar con el pool de librería, dependiendo, o sea, el pool de librería se va a elaborar de forma diferente dependiendo del protocolo de preparación de librería que estemos empleando. Esta elaboración del pool también es conocida como multiplexing o plexing, entonces van a encontrar en los protocolos de Illumina el plexing recomendado. Entonces, de acuerdo a cada protocolo, las instrucciones nos van a indicar el plexing para esta librería son 12 muestras, el plexing para esta librería son 10, etcétera. Entonces, debemos seguir estas recomendaciones de plexing, es decir, de cuántas muestras van a conformar el pool o cada pool, porque ya está estandarizado. Lo que hemos hecho en Illumina es que ya hemos estandarizado cómo se van a proporcionar o cómo se van a distribuir las lecturas en ese número de muestras dentro de cada pool, según cómo está estandarizado. Entonces, pues es importante seguir esas recomendaciones de plexing o multiplexing. ¿Qué hacemos entonces en el pool? Unimos un número determinado, ese número determinado de librerías, pues según la recomendación del protocolo, en una sola reacción para ingresar al instrumento, y eso es posible únicamente porque cada muestra está indexada o tiene incorporado un índice específico. También debemos proporcionarle una equivalencia a ese pool. Entonces, todas las muestras deben estar equilibradas en ese pool. Por lo tanto, en diapositivas más adelante vamos a hablar acerca de la normalización de la librería. ¿A qué se refiere entonces la normalización? Todas las muestras que van a conformar el pool deben tener la misma, una cantidad nanomolar equivalente. Con esta normalización, si hacemos un pool de librerías normalizadas, pues lo que estamos garantizando es que toda la información de la secuenciación se comporte de manera homogénea en todas las muestras que conforman ese pool. Algunos flujos de trabajo, algunas preparaciones de librería incluyen el paso a paso de la normalización dentro de su propio protocolo, otras no, en las cuales hay que hacer esa normalización de manera manual. Entonces, ¿cómo caminamos en esas dos vías? Si el protocolo tiene incluida la normalización, quiere decir que está integrada dentro del paso a paso del instructivo, pues significa que el kit de preparación de librería va a incluir el reactivo necesario para hacer esa normalización. Generalmente, ese reactivo consiste en unas perlas que van a capturar específicamente la cantidad que se necesita para que todas las muestras queden a una concentración equilibrada nanomolar, ¿cierto? Entonces, si es un protocolo en donde tiene la normalización incorporada, pues vamos a encontrar esas perlas de normalización dentro del estuche. Esto, por supuesto, va a requerir pasos adicionales de lavado, pues que están descritos dentro del protocolo, y el objetivo, como les menciono, es que todas las librerías tengan al final la misma concentración para conformar el pool. No todos los estuches de preparación de librería incluyen esta característica, por lo tanto podemos hacer normalizaciones manuales, en donde lo que vamos a hacer es calcular la concentración nanomolar, vamos a medir la concentración de todas las muestras y vamos a hacer diluciones, vamos a hacer el cálculo de dilución y pues las diluciones necesarias para alcanzar una equivalencia de concentración en todas las muestras. Y al final lo que vamos a realizar, pues tenemos esta fórmula quizá ya muy conocida para muchos, es una fórmula en la cual vamos a encontrar esa concentración nanomolar de cada una de las librerías, en la cual queremos generar equivalencia para que todas las librerías puedan conformar el pool. Para aplicar esta fórmula vamos a necesitar obligatoriamente la concentración en nanogramos por microlitro de cada muestra obtenida de los métodos fluorométricos y el tamaño en pares de bases obtenido por el análisis de fragmentos, como lo acabamos de revisar. Esta parte pues es una constante, el número de Avogadro del DNA, y esta también es otra constante, entonces son valores que siempre van a ser iguales. Lo que vamos a cambiar son los nanogramos por microlitro y el tamaño, y allí encontraremos la concentración nanomolar de cada librería, y con la cual podemos hacer los cálculos necesarios para las diluciones que queremos alcanzar, por ejemplo 4 nanomolar,
pues por decirles un ejemplo, esto puede ser diferente en cada preparación de librería, y la dilución la vamos a realizar generalmente con tris HCl 10 milimolar o agua libre de nucleases. Una vez tenemos esta garantía de que todas las librerías están normalizadas, podemos unirlas, podemos mezclar las muestras utilizando cantidades equivalentes de cada una. No recomendamos utilizar menos de 5 microlitros, la idea es que utilicemos más de 5 microlitros, la cantidad puede ser elegida por cada uno de ustedes, por cada investigador, pero no, la recomendación es no utilizar menos de 5 microlitros, mínimo 5 microlitros, de ahí para arriba pues ustedes pueden elegir el volumen siempre que sean cantidades equivalentes. Nuevamente, recursos adicionales para ampliar la información que estamos revisando. Ahora revisemos entonces los requerimientos del laboratorio. Normalmente lo que buscamos es tener áreas de pre-PCR y post-PCR separadas, porque si ustedes toman cualquier protocolo de preparación de librería de Illumina, van a identificar pasos que se van a tener que hacer en áreas pre-PCR y pasos que se van a tener que hacer en áreas post-PCR. Entonces, la mejor práctica es que tengamos áreas separadas de pre-PCR y post-PCR y no se compartan cosas como materiales, sitios de lavado, equipos suplementarios. Entonces hay que revisar muy bien el protocolo antes de comenzar para identificar cuáles son los equipos que necesito en área pre-PCR y cuáles son los que necesito en área post-PCR, y si es obligatorio que sean absolutamente diferentes. Y también es muy importante tener en cuenta que debemos establecer almacenamientos de consumibles independientes. Si estamos trabajando en pre-PCR, pero nuestro almacenamiento está en post, entonces tenemos que atravesar el área para traer la muestra. Entonces pues es indicado que cada área tenga tanto sus equipos como sus consumibles, incluso sus almacenamientos de consumibles. Dependiendo de cada protocolo, de cada preparación de librería, vamos a necesitar más o menos equipos auxiliares, lo que también conocemos como equipos periféricos. Entonces, antes de comenzar cualquier protocolo de preparación de librería, por supuesto van a recibir apoyo del equipo de soporte de Illumina y el equipo de especialistas de aplicaciones de nuestros socios aliados en cada uno de sus países, para identificar cuáles son los equipamientos que necesitan. Si comienzan una preparación de librería sin conocer los equipos que necesitan, pueden estar haciendo protocolos pues, por fuera de las indicaciones de Illumina, por lo tanto no podríamos garantizar los resultados. ¿Dónde podemos encontrar estos equipos auxiliares? Pues algunos de ellos los revisamos en la diapositiva anterior. Podemos tener pues algunos termocicladores específicos que cumplan con algunas características únicas del protocolo. Podemos llegar a necesitar fragmentadores mecánicos, por supuesto, como lo mencionamos, los analizadores de fragmentos, incubadores para algunos pasos específicos como los pasos de hibridación, shaker, centrífuga de platos. Entonces hay una lista que ustedes pueden consultar dependiendo de la preparación de librería que elijan en nuestra página web. Para cada preparación de librería van a encontrar el listado de equipos y consumibles que por supuesto está disponible. ¿Cómo seleccionar el secuenciador correcto? Entonces, saben que tenemos una amplia gama de secuenciadores en Illumina, y saben que también hay laboratorios que pueden prestar ese servicio. Entonces, ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿dónde voy a secuenciar mi proyecto? Si ustedes pueden tener un secuenciador propio en su laboratorio, por supuesto, o pueden contar con servicios que prestan otras entidades, a los cuales denominamos como Core Facilities, que pues tienen sus secuenciadores y prestan precisamente ese servicio de secuenciación. Algunos de esos Core Facilities prestan el servicio desde la preparación de librería o incluso desde la extracción de ácidos nucleicos. Otros, en otras oportunidades, ustedes en su laboratorio deben realizar la extracción de ácidos nucleicos, la preparación de librería y proporcionar el pool ya con las características de calidad específicas para que solamente el Core Facility haga la secuenciación. Entonces pueden encontrar como esos dos panoramas. Si es así, si van a utilizar un Core Facility, pues también cada Core Facility usualmente coloca los parámetros de calidad o las condiciones en las cuales ustedes deben entregar las muestras. Otra pregunta que necesitamos resolver para escoger el mejor secuenciador es cuántos datos necesito.
y cuántas muestras debo secuenciar. Quiero secuenciar al mismo tiempo o necesito secuenciar al mismo tiempo, porque recuerden que tenemos secuenciadores más robustos que otros. Si su secuenciación es de pocas muestras, en la que requiere pocos datos, pues podemos utilizar los secuenciadores que tienen una cantidad de salida menor. O por el contrario, si su secuenciación requiere una alta cantidad de datos y ustedes tienen un N de muestras bastante amplio, pues vamos a requerir los secuenciadores más robustos en los cuales podamos obtener mayor número de datos en una sola corrida con un número alto de muestras. Es donde pueden entender esa diferencia entre la cantidad de datos de salida, la cantidad de muestras que puedo secuenciar. También tenemos otra herramienta en donde ustedes pueden comparar las características de una u otra plataforma en pues, procesos de investigación o procesos de diagnóstico molecular incluso. Una vez ya hayamos elegido cuál es nuestro secuenciador ideal para nuestro proyecto, también debemos entender cuál es la mejor estrategia de secuenciación en cuanto a cantidad de ciclos, y esto va a depender también del reactivo, o más bien dependiendo de esa estrategia que necesitemos, pues vamos a elegir uno u otro reactivo de la gama de reactivos disponibles que estén asociados a cada instrumento. También debemos tener clara cuál es la estrategia de los índices, y ya sabemos nuestro número ideal de muestras por corrida, de acuerdo a la profundidad y cobertura que necesitemos, de acuerdo al reactivo que estemos utilizando y de acuerdo a la cantidad de datos que necesitemos generar, pues también debemos entender cuántos índices tenemos disponibles para poder realizar esa estrategia. También debemos entender las configuraciones que son necesarias para realizar nuestra programación. Entonces tenemos herramientas de programación, también todas disponibles en Illumina. Son software libres. Por ejemplo, este software Illumina Experiment Manager es un software gratuito que ustedes pueden encontrar en la página de Illumina, lo pueden descargar y pues apoya con la configuración de la secuenciación que vayan a realizar en sus instrumentos. Algunos instrumentos tienen nuestro software Local Run Manager, en donde podemos realizar la configuración también de nuestras corridas, o nuestro ambiente en la nube de Base Space, que también quizá ya lo conozcan, ya sea ampliamente conocido para ustedes. Es nuestro ambiente en la nube en donde podemos hacer monitoreo remoto de nuestras secuenciaciones, podemos almacenar nuestros datos de las corridas e incluso podemos hacer la programación de otras corridas. Entonces, brevemente, en cuanto a estas tres opciones, en Illumina Experiment Manager, pues es un software local que se aloja en su computador. Podemos elegir, pues en estas opciones, crear una sample sheet, crear una hoja de muestra. También podemos seleccionar el instrumento. Dentro del instrumento podemos seleccionar la aplicación que queremos. Debemos seleccionar o colocar algunos parámetros específicos que nos pide el aplicativo, como el kit de preparación de librería, si vamos a colocar un indexo 2, cuál es el nombre del experimento. Y finalmente nos proporciona una pantalla en donde podemos colocar la lista de las muestras que están involucradas en nuestra secuenciación y los índices con los cuales hemos marcado cada una. En cuanto a Local Run Manager, también este es un software que está incorporado en algunos de nuestros instrumentos y en el cual podemos seleccionar la opción de crear una nueva corrida. Este software debe tener incorporados unos módulos específicos de acuerdo a la secuenciación que vayamos a ejecutar. En este ejemplo vemos un módulo de generación de FASTQ únicamente, pero esto puede cambiar y ser más amplio de acuerdo a las necesidades de cada investigador. Dentro de esta parte de Local Run Manager también vamos a configurar algunas opciones como el kit de preparación de librería, el largo del fragmento, la cantidad de index, y de igual manera nos va a proporcionar los campos en donde podemos colocar nuestra lista de las muestras y de los index con los cuales ha sido identificada cada una. Finalmente, al final de la creación de esta sample sheet u hoja de muestra, vamos en el dashboard principal, en la pantalla principal del Local Run Manager, vamos a empezar a generar una lista de esas secuenciaciones ya listas, programadas y listas para ejecutar, y dentro de nuestro secuenciador las vamos a poder arrastrar o las vamos a poder ver tal cual como la hemos programado en nuestro software de control o en el software de control específico de cada instrumento. Más recursos acerca de la planeación de la configuración. Y por último, otra cosa importante dentro de todo este flujo de trabajo es la preparación de los consumibles. Recuerden que en el instrumento vamos a necesitar reactivos
vamos a necesitar nuestra fase sólida, que es la celda de flujo de la cual ya hemos hablado. En algunos secuenciadores, en algunos instrumentos, habrá consumibles adicionales como buffer de reactivo. Entonces vamos a seguir las indicaciones de acuerdo al protocolo para la preparación de esos consumibles. Los reactivos, por ejemplo, pues tendrán que tener un proceso de descongelación. Vamos a poder elegir entre descongelación de baño de agua, descongelación a temperatura ambiente o descongelación en refrigeración a 4 grados. Eso también lo podemos ver descrito. Cada una de estas metodologías o el paso a paso lo podemos ver descrito en los protocolos del instrumento y por supuesto recibirán ustedes apoyo tanto por parte de nuestro equipo de aplicaciones de Illumina como por parte de nuestros especialistas también de aplicaciones de nuestros socios en cada uno de sus países. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es la dilución y denaturación de librería. Ya hablamos de que finalizamos la preparación de librería, conformamos el pool, pero ese pool necesita ser diluido y necesita ser denaturado porque la librería debe entrar en cadena sencilla. Si no es así, pues cada uno de los fragmentos no podrían hibridizarse con los oligonucleótidos de la celda de flujo, por lo tanto debemos hacer un proceso de denaturación y adicionalmente debemos hacer un proceso de dilución porque la concentración final con la que termina la librería no es la misma concentración final de carga en cada instrumento. Entonces, al igual, cada protocolo vamos a encontrar esa descripción de cuánto es la concentración final de carga para poder hacer esa dilución correspondiente. Y una recomendación muy importante es que siempre utilicemos un control de librería. En Illumina manejamos el control de PhyX, que es una librería ya preparada en fábrica y lista que proporciona una cantidad equivalente de bases nitrogenadas para generar una señal también asimismo equivalente o proporcional de las 4 bases o de las 4 señales que se necesitan detectar en el secuenciador y nos proporciona informaciones muy importantes acerca, por ejemplo, de la tasa de error, por ejemplo, también de el funcionamiento del sistema óptico del instrumento. Si bien no es obligatorio, es altamente recomendado que dentro de nuestras secuenciaciones incorporemos control de secuenciación. Cada instrumento tiene también instrucciones precisas para hacer esa carga, para incorporar esos consumibles que ya revisamos, que son el cartucho, la celda de flujo, el buffer. Dentro del instrumento, entonces, debemos utilizar esas instrucciones del manual para incorporar esos reactivos o esos consumibles y al final cada instrumento va a hacer un proceso de chequeo interno que nos va a indicar que está todo absolutamente listo para iniciar nuestra secuenciación. Más recursos adicionales por si quieren ampliar la información que acabamos de revisar. Y como punto final vamos a revisar las consideraciones del análisis. Recuerden que pues vamos a tener dentro de la secuenciación de próxima generación varios niveles de análisis. El nivel primario es básicamente la revisión de las métricas de calidad de la secuenciación, en donde se ha realizado una incorporación o un llamado de bases a partir de la identificación de las señales captadas por el sistema óptico del instrumento. Luego vamos a hacer un análisis secundario que consiste en el alineamiento para obtener una detección de variantes y finalmente un análisis terciario que consiste en la anotación o la identificación del significado de esas variantes. Entonces, pues todo va a comenzar también con la generación de los FASTQ y el de multiplexing. Entonces, recuerden que la generación de FASTQ, lo que vamos a obtener es un archivo en el cual vamos a poder verificar el orden de todas esas bases nitrogenadas que fueron llamadas en la reacción y solamente van a constituir el archivo de FASTQ las bases que hayan sido llamadas con una alta calidad. Y el de multiplexing, pues es el proceso en el cual el instrumento identifica la lectura de los índex y separa o individualiza las lecturas para conformar un FASTQ individual por muestra. Hay otros instrumentos como Nexit 1000-2000 que incluye el proceso de multiplexing internamente en el instrumento, pero como una aplicación separada. Esos son los pasos que pudiésemos encontrar dentro del flujo de trabajo de análisis, como lo mencionamos ahorita, el alineamiento del genoma de referencia, el llamado de variantes y el análisis de esas variantes. Tenemos opciones tanto en Local Run Manager, así como les mencioné que deberían tener cargado varios módulos para poder generar la sample sheet. Esos módulos también están relacionados con los diferentes tipos de análisis que podemos realizar con este aplicativo de Local Run Manager.
Y asimismo otras opciones de análisis pueden ser encontradas en nuestro ambiente en la nube, que es Base Space Sequences Hub, en donde pues tenemos varios aplicativos con varios pipelines, uno de ellos muy importante que es Dragon, que conocemos que es una metodología de análisis muy rápida y muy eficiente, desde las metodologías de análisis bioinformático más robustas que existen, y tiene diferentes aplicaciones, o sea, basadas en ese mismo motor Dragon, hay diferentes pipelines que pueden encontrar en este ambiente en la nube de Illumina. Más recursos adicionales. Muchísimas gracias a todos por su interés.